Vamos a continuar con estas exposiciones de la tarde. Voy a invitar ahora a la doctora Claudia Magdalena Hernández Lafuente. Ella es de la ciudad de La Paz. Estudió en la Universidad Mayor de San Andrés. Tuvo la especialidad en pediatría en el Hospital de Niños de la Gloria y la especialidad en neurología pediátrica en el Hospital Master Niños de la Nacional de Salud. Ella nos va a presentar el tema de detección temprana del trastorno de espectro. ¿Cómo le haces? Ah, con eso. Ok. Me vengo aquí. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los presentes. Es un honor y es muy grato que me hayan invitado con este tema que ahora lo estamos viviendo cada día. Creo que cada persona debe conocer a un niño que tiene autismo o por referencia escuchó sobre el autismo, ¿no? Entonces, es un tema muy importante y que se está estudiando mucho y que todavía en nuestro país nos falta hacer mucho, pero lo tenemos que lograr, ¿no? Entonces, bueno, la detección, la detección temprana en el autismo es algo muy importante porque si vemos aquí las cifras, desde 1000 tenemos uno de cada 54 niños, incluso está incrementando esta cifra. Los últimos estudios nos reportan uno en 32 incluso, pero la CDC que hizo el estudio hasta el 2016 y lo publica el 2020 nos dice que está en uno en 54. Entonces, cada vez es más frecuente, ¿no? Por eso es importante detectarlo a tiempo. ¿Por qué se está presentando cada vez más estos casos? Hay más frecuencia de estos casos. Se ha hablado inicialmente mucho de la epigenética, ¿no? Que todos los factores ambientales externos están modificando nuestros genes y que por estos genes ya durante el embarazo, durante el desarrollo de del bebé, del feto, como quieran llamarlo, pues ya sale con una alteración. Sin embargo, estudios posteriores nos indican que después del nacimiento, durante el desarrollo todavía del cerebro, los 1000 días que son muy importantes en pediatría, pero que son muy importantes todavía en el desarrollo del cerebrito de este niño, también va a ser influenciada por este entorno ambiental. Entonces, las pantallas, la contaminación, la alimentación, entonces, todos estos factores externos están provocando este tipo de trastornos, este tipo de alteraciones. Entonces, ya no tenemos que pensar solo en la mujer embarazada, sino tenemos que también pensar en los niños que nacieron y están expuestos a todos estos tóxicos y ambientes y demás. Porque muchas mamás en la consulta les dicen, mi niño tenía todo su desarrollo normal hasta los 2 años, pero empezó a retroceder. Y antes se pensaba que el autismo regresionista eran pocos casos, pero se ha visto ahora es más los casos regresionistas por estos factores. Esta autora hizo como un esquema, ¿no? Para explicar esto, qué está pasando, por qué se está presentando con mayor frecuencia. Y nos muestra este modelo de cuerpo entero. No se debería pensar solo en el cerebro, se debe pensar en el cuerpo entero del paciente, porque cuando nos enfocamos solo en el cerebro, vamos a ver que va a haber una alteración disfuncional en la célula, que va a haber una alteración energética, va a haber una alteración en la señalización, en el metabolismo del cerebro. Vamos a tener como que la triada que ya la conocemos en autismo, que es alteración en la comunicación, alteración social y las conductas restringidas. Pero si pensamos en el cuerpo, y lo vamos a ver mucho en nuestros pacientes, vamos a tener alteraciones sensoriales, vamos a evidenciar alteraciones en el sueño, puede estar asociado a otros trastornos como convulsiones o epilepsia, ¿no? Y en el resto del cuerpo vamos a tener pacientes con problemas gastrointestinales, con diarreas crónicas, con estreñimiento crónico, alteraciones inmunológicas, se enferman todo el tiempo están con rinitis alérgicas, ¿no? Y vemos también alteraciones hormonales en niños con talla baja, ¿no? Con alteraciones. Cuando ampliamos este enfoque y vemos el cerebro y al cuerpo en conjunto, en este modo vamos a ver que al presentar todas estas alteraciones nos va a llevar que cada una va a ir incrementando como un círculo vicioso.
¿no? Y cada vez va a ir empeorando este estrés, ¿no? Y porque si no corregimos, a veces solo nos enfocamos en corregir la conducta, en corregir lo social, ¿no? Sin embargo, tenemos que concentrarnos también en el sueño, en la parte gastrointestinal para poder cerrar este círculo, para poder ayudar a nuestro paciente. Porque ya en varios estudios se ha visto, inicialmente se había estudiado solo el cerebro, y se había hablado mucho sobre el estrés oxidativo, los radicales libres, que estos estaban generando esta alteración a nivel de encefálica y por ende se presentaban todos los síntomas que habíamos visto. Sin embargo, este estrés oxidativo no solo se presenta en el cerebro, está en todas las células. Entonces, en todo el cuerpo va a haber esta alteración. ¿Sí? Entonces, ya viendo esto como que más amplio a esto del autismo, tenemos que definirlo y concentrarnos en cómo vamos a diagnosticar a un paciente lo antes posible para poderlo ayudar y que estos síntomas que antes se creía que nunca se podían revertir y que se podrían controlar un poco y no revertirse, ahora eso está cambiando y que sí se puede revertir. Entonces, mientras más antes los diagnostiquemos, pues el pronóstico va a ser mejor, ¿no? El DSM-5, que es el que regula los criterios para el diagnóstico, primero nos dice, ¿no? Que es un trastorno del neurodesarrollo. El autismo se define así, ¿no? Como un trastorno del neurodesarrollo que va a estar afectado en dos dominios, tanto en el sociocomunicacional y las conductas repetitivas. Viene del griego autos, ¿no? Que es ensimismado en sí mismo, en uno mismo, ¿no? Y el espectro, que es un término que ahora ya lo estamos manejando con mayor frecuencia, que es el ideal, va a ser la variedad de manifestaciones clínicas. No vamos a encontrar un niño con autismo similar a otro. Entonces, muchas mamás vienen confundidas y dicen, pero mi hijo no camina de puntitas, a diferencia de su compañero que sí le han diagnosticado autismo. Entonces, se confunden porque piensan que solo es un síntoma y nada más. Y hay que ver el conjunto, ¿no? Entonces, vamos a tener estos dos criterios que decíamos, ¿no? En la alteración, las deficiencias en la comunicación y en la interacción social, vamos a tener niños con deficiencia emocional, no van a entender muy bien la parte de las emociones, no van a ni expresarlas ni entenderlas con claridad. Eh, esto es un poco complicado evaluar, ¿no? Porque los papás nos dicen, pero sí me abraza cuando yo estoy triste, ¿no? Pero ¿cómo es con las otras personas también? Tenemos que ver con todo su entorno. A veces ayuda mucho pedir videos para mostrarles a los papás que realmente los niños no se están enfocando en la persona, se están enfocando en el objeto, ¿no? También vamos a ver las deficiencias comunicativas no verbales, es decir, cómo pide el niño las cosas, no las va a señalar, va a querer utilizar la mano del padre, de la madre como un instrumento, ¿no? Vamos a ver las deficiencias en el desarrollo del mantenimiento y la comprensión de las relaciones. Es decir, sí juega, dicen las mamás, se acerca a otro niño, pero realmente hay una interacción como tal, solo está un momento y luego se va, ¿no? Entonces, muchas veces cuando preguntamos a fondo, vamos encontrando y podemos ir explicando a los papás. Y bueno, el segundo criterio, que son las conductas restringidas, donde vamos a ver movimientos estereotipados, ¿no? Esto del aleteo, pero no solo va a haber el aleteo, a veces estamos muy acostumbrados a ver solo este movimiento repetitivo. ¿Hace esto soy niño? No, pero puede haber otro tipo de movimientos, ¿no? Todo el tiempo mueve su manito de una manera, o chasquea los dedos, o hace un sonidito con la boca, o con el piecito, ¿no? Entonces, más que preguntarles si aletea, es preguntarles, ¿él hace algún movimiento con frecuencia, con alguna parte de su cuerpo, o algún sonidito, ¿no? Para poder encaminar mejor esto. Vamos a ver que va a haber inflexibilidad en las rutinas, ¿no? Van a ser niños que les gusta seguir secuencias, pero no solo es poner en fila los autitos, ¿no? Sino es también, hay niños que les gusta que todo esté tirado y que cuando lo ordenan no toleran. Tiene que estar todo tirado. Entonces, no, mi niño no ordena, más bien es desordenado, te dicen los papás, ¿no? Entonces, pero no es el orden, es una conducta repetitiva, ¿no? Restringida. Tenemos que ver los intereses, bueno, lo que decíamos, los intereses restringidos, fijos, que pueden tener dependencia como que a algún objeto, que pueden tener como que alguna rutina para desayunar, para dormirse, ¿no? Pero también
los niños de manera regular pueden tener aprehensión a algo, a un peluche, pero es por un tiempo y luego cambia, luego se pone de moda Spider-Man y ya les gusta Spider-Man y están con eso. Entonces ahí tenemos que saber diferenciar, ¿no? Porque a veces si hacemos las preguntas muy dirigidas y solo es una respuesta, podemos decir, ah, sí, sí, tiene autismo, o ah, no, no tiene. Entonces hay que ir como que analizando mejor y viendo cada detalle en los síntomas que nos presentan los papás. Vamos a ver la hiper o hiporreactividad a estímulos, ¿no? Hay niños que van a buscar sensaciones de dolor, van a buscar sentir algo tanto en la parte táctil, ¿no? Y hay niños que no van a ni siquiera querer tocar algo que sea un poco pegajoso o cosas así, ¿no? Entonces, puede haber o hiper o hipo a los ruidos, a cualquier sentido, ¿no? Y ahora ya no solo son los cinco sentidos, ¿no? Sino también tenemos que hablar del propioceptivo, que es de sentir la sensación de nuestro cuerpo en relación a en qué postura estamos, ¿no? En los movimientos. Entonces, también eso, ¿por qué el niño todo el tiempo da vueltas o todo el tiempo quiere hacer un movimiento? Entonces, está buscando ese tipo de sensaciones. Y bueno, para diagnosticarlo, y como nos dice el DSM-5, nos dice que estos síntomas tienen que estar presentes en las primeras fases del desarrollo, ¿no? Que deben causar deterioro en la parte, ya puede ser escolar, pero ya es como que muy grandes, tenemos que ver ya más antes, en la etapa escolar, en la etapa cuando van a la guardería, cuando van a un cumpleaños, no hay en su entorno social un desarrollo adecuado. Y estas alteraciones no deben explicarse por otras, ¿no? Como discapacidad intelectual o retraso global del neurodesarrollo. Porque de repente un niño que tiene retraso global del neurodesarrollo va a presentar alguno de estos síntomas porque su lenguaje va a estar retrasado también, la parte motora va a estar retrasada, pero va a tener un conjunto de retraso en todo. En los niños con autismo no tienen del todo el retraso, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos ya desde muy pequeñitos, y esto es muy importante como médicos generales, como pediatras, como amigos, padres, ¿no? Médicos que estamos ahí, que siempre alguien va a consultar con nosotros, observar estos detalles lo antes posible y poder orientar a los papás para que se pueda hacer el diagnóstico precoz. Entonces, a los 9 años, si el niño no suele seguir la mirada cuando el cuidador le señala algo o le habla, ya los bebés desde los 2, incluso desde que están bien chiquitos, desde el mes de edad, miran a la madre cuando están tomando la leche. Entonces siempre hay un contacto visual. Que a los 9 años no siga lo que uno está señalando o lo que a mí me sorprende, mi hijito, no lo haga, eso me tiene que llamar mucho la atención. Entonces es algo, la mirada, el contacto visual, el sorprenderte por algo que a la otra persona le sorprende es algo muy importante. Si a los 12 meses no hace lo anterior y además no intenta obtener un objeto, lo que decíamos, fuera del alcance, es decir, los niños que tienen autismo van a tratar de conseguirlo solos, se van a trepar, van a subirse a lo que sea y no van a pedir ayuda, pero un niño que tiene su desarrollo adecuado lo va a señalar, ¿no? Y va a pedir ayuda, aunque no diga ni una sola palabra, a la mamá la va a molestar y va a pedir lo que quiere. Va a haber ausencia o disminución del balbuceo. Los papás van a decir, bueno, no le escuchamos ningún sonido. Y cuando quiere algo, ¿cómo pide las cosas? Solo grita, ¿no? Solo grita y nosotros tenemos que adivinar para darle algo. Entonces los papás muchas veces te dicen, es que lo mimamos mucho, le pasamos las cosas, ¿no? Y no depende de esto. Un niño que a pesar que lo mimen mucho y le pasen las cosas, igual va a mostrar sus intereses, sus necesidades, señalando o pidiendo lo que quiere, ¿no? Balbuceando. Va a haber ausencia o disminución de la gesticulación, es decir, de señalar o de decir adiós, de decir hola. Un niño que no nos dice adiós cuando sale del consultorio, porque generalmente entrar para ellos es una tortura y de repente nos puede confundir, no tiene autismo, no se deja revisar. Y no es así, ¿no? Es un ambiente hostil, difícil de evaluarlo, pero cuando se van ya se relajan y se tranquilizan y se despiden, ¿no? Chao.
pero si no lo hace, nos tiene que llamar la atención, ¿no? Nos tienen que llamar todos estos detallitos. Ya cuando estamos en 15 meses, que eso sería lo ideal. Antes, todos los diagnósticos de autismo eran, incluso decían que no se podía diagnosticar antes de los 3 años, que se tenía que esperar hasta los 3 para realmente decir si tiene o no tiene autismo. Sin embargo, ahora esto está cambiando y se está viendo que la edad debería ser menos de 1 año y medio, porque estos tienen mejor pronóstico, ¿no? Entonces, a los 15 meses, vamos a ver, nos tienen que llamar la atención si este niño no suele establecer un contacto visual con quien le habla. Desde los 8 meses ya escuchan el nombre, entonces si apenas le decimos su nombre, él tiene que dirigir su mirada a la persona que le está hablando, ¿no? Que le está llamando. Que no exista, que no extienda los brazos, ¿no? Para que le alce. Eso es muy típico de los niños, que su desarrollo está normal, no, se cansan de caminar un poquito y elevan los brazos. Pero un niño que no lo haga, que está cansado y se va a botar al piso y no va a pedir esa ayuda, no va a elevar los brazos, nos tiene que llamar la atención, ¿sí? El que no muestre interés compartido, ¿no? Pasa un avión y mira, el niño se sorprende porque lo está viendo de repente por primera vez, está viendo por primera vez la nieve, entonces quiere compartir, quiere mostrar eso, aunque no diga muchas palabras, va a compartir su emoción, su sorpresa, se va a sorprender. Si no lo hace, nos tiene que llamar la atención. Que no responda de forma consistente a su nombre. Y muchos papás ahí nos dicen, es que nunca le hemos dicho su nombre, siempre le decíamos bebé, o de cariño le decíamos cariño, amor, ¿no? Entonces, por eso es que no escucha su nombre, ¿no? Sin embargo, bueno, y hay que recomendar que es nombre. Entonces, ya desde los 8 meses uno es consciente de uno como persona y como tu nombre, ¿no? Aunque te digan bebé, tienes que responder a esa frase que te dicen, ¿no? Y si no lo responden, no está bien. No dice palabras simples, ¿no? Ya a los 16 meses ya debería decir papá, mamá, hola, o, no a la perfección algunas palabras, de repente va a decir oa, pero está la intención. Y estas palabras tienen que ser con propósito. Porque muchas veces algunos papás vienen y nos dicen, sí, tiene 15 meses, ya dice las vocales, ya dice las letras, sabe los números en inglés. Entonces llega como a 50 palabras. Y son con propósito estas palabras. Es decir, cuando quiere llamarle a la mamá, dice mamá, no lo hace. Es que es muy inteligente, sabe muchas cosas. Y vienen, o sea, los papás dicen, sí habla, pero no es mamá, ¿no? Y eso les llama la atención a muchos. Entonces, no es tanto la cantidad de palabras, es que estas palabras sean con propósito, ¿no? Ya de los 18 meses para adelante, ya nos estamos como que tardando en encontrar estas señales, pero ya nos tendrían que haber mostrado que es una urgencia mucho. Si un niño que ya hablaba, hacía contacto visual, reaccionaba bien y empieza a los 18 o más adelante de edad, no señalar partes de su cuerpo, no decir algunas palabras o de las que decía, ya no decirlas, no responder cuando el examinador le señala, ¿dónde está tu mamá? Y no la señala, ni siquiera la mira, no, solo se queda ahí. No señalan al objeto que quiere, nos empiezan a decir, no, los papás dicen, no, es que es bien orgullosa, doctora, no me hace caso, cuando quiere me hace caso, cuando no quiere no, es como que le mima. Y no es así, ¿no? Entonces ahí tenemos que como que explicarles con mucha calma, mucha paciencia a los papás, e indagar muchos aspectos también, ¿no? Entonces, para la detección va a haber dos niveles. El primer nivel, que es de cualquier profesional médico, la familia, porque vamos a la información de la familia. Parece que de autismo, pues lo digo o no, para que sea más fácil y la detección sea más temprana. Y el segundo nivel, que ya, bueno, que como que sería tema para otro congreso, ¿no?
donde ya vamos a ver el diagnóstico preciso, que no deberíamos hacerlo en 30 minutos, pero por los recursos, por, por cómo está estructurado nuestro sistema, lo hacemos. Y es algo que deberíamos cambiar, ¿no? Porque el psiquiatra debería estar, el equipo terapéutico, porque no solo es el diagnóstico y el plan a futuro. Entonces es algo que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir cambiando, ¿no? Y lo, lo ellos. Y de repente nosotros tal vez tendríamos que hacer lo mismo, porque hay algunas palabras que en nuestra población no las van a entender, porque en teoría esto debería hacerlo, los papás deberían responder. Sin embargo, se ha visto que cuando los papás lo responden solos, hay mucho error. Entonces, es más recomendable que sea con el médico, con el pediatra, con el médico general, con el que está haciendo la evaluación en ese momento, que él vaya explicando cada pregunta y vaya, porque, sí, una vez no me he hecho caso, no es así, ¿no? Es lo más que más se presenta. Entonces, de estas, si todas nos responden sí, pues estamos bien, pero las de riesgo, que son la 2, la 5 y la 12, un sí es riesgo, ¿no? O sea, es algo negativo, es algo malo. El QChat que se ha hecho para desde 18 a 3 años, de 18 meses a 3 años de edad, que esta la han hecho como que con dibujitos, más opciones, ya no tan cerrado entre sí, ¿no? Para que los papás ya no nos digan, una vez, ¿no? Ahí ya nos dan esas opciones, que siempre es a veces, y de acuerdo a eso se va sumando. Y tenemos el CSBS, ¿no? Se utiliza ya en niños más pequeños, que es de 6 a 24 meses. Se enfoca sobre todo en la comunicación, ¿no? Y hemos visto que es un pilar importante, porque antes no se lo consideraba como test para autismo, de screening para autismo, sino solo como para el neurodesarrollo, para ver la parte de comunicación. Pero ahora se lo está adoptando más para autismo porque sí nos ayuda desde los 6 meses, que es una edad precoz, para poder detectarlo. Y sí, también su sensibilidad y especificidad están, no son tan buenas como las de los niños. Ahí están las preguntas que son fáciles de responder. Este igual debería llenarlo solo el padre, pero se recomienda que sea con el médico. Y este es el de seguimiento ocular. Este estudio se en niños pequeñitos, desde la mamá, cuando se lo estimulaba, le hablaban, le sonreía a la madre y no le hacía caso, tenía mucho riesgo de tener autismo y ese niño tenía que ser muy bien vigilado y se tenía que corregir todo lo que se encuentre de doctores puedan estar contribuyendo para que él desarrolle o para que estos síntomas se hagan más evidentes. Y se hizo este estudio, en 100 niños se hizo el estudio, se hizo el seguimiento. Y en los niños en los que sí salieron alteradas el seguimiento ocular, sí se vio posteriormente que empezaron a presentar más síntomas evidentes de autismo. Y ya desde los 2 meses podíamos como que ayudar, ¿no? Y hacer ya terapias y detectar y trabajar en ellos. Y en los que sí se hizo intervención, se vio que sí habían mejorado. Entonces es algo como que todavía no se lo considera como una prueba, porque sí su muestra era muy pequeñita, pero sí se la tiene que replicar para ver si realmente nos puede ayudar en todos los casos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, ¿no? Cuanto más temprano sea la detección, más temprana va a ser la intervención, ¿no? Cuando voy a diagnosticar, voy a poder sacar un perfil de destrezas y de problemas, de debilidades que tiene mi paciente y poderlo ayudar, pero de manera global, ¿sí? No de manera solo subjetiva. Y bueno, esto nos va a llevar a mejores resultados a largo plazo. Bueno, muchas gracias.
¿Si hay alguna pregunta de parte del auditorio, por favor? Doctora, interesante la charla, pero me Gracias. queda duda. La duda es la siguiente. Usted hace una buena exposición sintomatológica de lo que es el autismo. Pero, ¿qué pasa con las, con la misma neurona de un paciente autista? ¿Tiene cambios estructurales o tal vez en comunicación con otras neuronas? ¿Qué estudios se han hecho en la neurona del autista? Sí, mire, es súper amplio porque ahora eso se está manejando como los PMCDs, que son los problemas médicos concomitantes al diagnóstico de autismo, donde se ha visto que alteraciones metabólicas, alteraciones externas, ¿no? Ambientales, van a generar, es que pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Los radicales libres es como que lo que más se ha estudiado, porque estos radicales libres lo que están provocando en la membrana es una alteración en la estructura celular. Y al generar esta alteración en la estructura, en las proteínas de las células, están generando toxicidad en la misma célula, porque ya no hay una regulación adecuada. Y esto está generando los otros síntomas que son como que más neurológicos, donde va a haber, donde se puede desencadenar trastornos del sueño, donde se va a desencadenar trastornos de conducta, donde se va a desencadenar problemas psiquiátricos. Pero eso solo viendo a nivel de la neurona como tal. Pero esto se ha visto que no solo pasa a nivel de la neurona, entonces ya no deberíamos solo pensar en la neurona, sino deberíamos pensar en todos los órganos, porque todos los órganos están siendo afectados por este ente externo que está provocando el daño. Entonces, se había visto mucho, se estudió mucho la microintestinal, por ejemplo, ¿no? Donde vio que esta desregulación podía afectar al cerebro. Y sí, se ha comprobado que sí afecta esta desregulación, pero no solo afecta al cerebro, sino afecta a otros órganos también. Entonces, por eso es importante la detección temprana, porque sea el ente externo tóxico, por cualquier mecanismo fisiopatológico, va a empezar a lastimar a la célula, ya sea la neurona, ya sea el enterocito, y al generar un daño crónico, como un proceso inflamatorio crónico en el cuerpo, los síntomas cada vez van a ir empeorando, ¿no? Y no solo las terapias van a ayudar al niño, sino la parte general, la parte médica de todos los órganos, es importante ver. Incluso se está planteando que el autismo se considera más como una encefalopatía, ¿no? Se está viendo que los regresionistas, por eso es que se debería tratar como una urgencia, porque se está comportando como una encefalopatía y deberíamos buscar la causa. Han visto algunos estudios que está relacionado, vieron con el pandas, ¿no? Que por el estreptococo. Entonces vieron que se podría presentar como un pandas, pero no encontraron en todos los niños la misma bacteria. En algunos sí, y les dieron tratamiento y mejoraron. En otros encontraron que los que tenían más problema gastrointestinal, encontraron que en los cultivos encontraron mucha cándida. Lo normal es 50.000 colonias formadoras, encontraron en ellos 150.000 colonias formadoras, no unidades formadoras de colonia. Y estas, cuando les dieron el tratamiento antifúngico, mejoraron los síntomas del autismo, ¿no? Entonces, son muchos factores que están contribuyendo, por eso está viendo que es multifactorial, que no hay como que algo que lo lesiona venido, ¿no? El niño con esta carga genética de, adecuados para él. Entonces, sí es difícil su realidad. Ahora, los que fueron autistas funcionales, que llegaron a ser funcionales y que siguieron una carrera, que incluso pudieron haber sido de alto funcionamiento, ¿no? Porque se destacaron en algo. Entonces, ahí, pues, su futuro
sí fue como que bien, pero en la mayoría de los casos tenemos niños que no estamos viendo cómo ayudarlos, porque ya sus síntomas están muy establecidos, de los que no se logró revertir nada. Y al tener estos síntomas que no se han podido revertir, no están pudiendo seguir con una escolaridad o con la universidad, ¿no? Y los síntomas se vuelven más severos, llegan a problemas psiquiátricos, ¿no? A necesitar. Perdón. Yo he hecho una frase de un médico, un obstetra, que trabaja en Santa Cruz. Me encontré el otro día en el aeropuerto y le dije, mira, hay autismo que no tienes idea. Todos los centros no dan abasto. El autismo es una condición. No es una enfermedad, es una condición. Y para ello, para mejorar al autismo, tiene que intervenir la familia. El papá, la mamá. Porque llevándolo al centro, llevándolo al chico al psiquiatra o al psicólogo, no va a hacer absolutamente nada si su papá está súper despreocupado. Yo les doy un ejemplo. Hace unos días, el papá, abogado, la mamá maestra, abogado libre, la mamá maestra trabaja todo el día. El chico se queda, tiene 5 años, se queda con la abuela. La abuela tiene 78 años. Ellos trabajan todo el día, no tienen tiempo. No tienen tiempo. Los fines de semana tampoco tienen tiempo. No lo sacan de la puerta de casa. Y el chico tiene, según lo que le han dicho, tiene trastorno de espectro autista. Ahí lo que tiene es un abandono en parte de los padres. Entonces, la familia, los padres, tienen que intervenir activamente en el manejo del paciente autista. Yo tengo un nieto con trastorno de espectro autista. Él ha salido, está en segundo de secundaria. Hace unos meses atrás la mamá tuvo harto trabajo y como que no lo dejaba en la casa, lo dejaba en la casa, en su casa. Y el chico no le decía, no, o sea, tienes que llevarlo a tu hijo donde está. El papá es taxista, llévenlo en el auto, sáquenlo, porque el chico empezó otra vez con los autistas. Eso es súper importante. La familia, no es el médico, no es solo el médico, no es solo el neuropediatra, no es solo el psicólogo, no es solo el terapista ocupacional, es la familia. Son los papás. Si los papás no están conscientes de lo que pueden hacer por sus hijos, el chico no va a ir para adelante. Sí, eso es un comentario muy importante porque tenemos pues niños de todo tipo, ¿no? Que papás muy preocupados y sí se ve buenos resultados, ¿no? Y sí hay papás que no aceptan el diagnóstico, les cuesta aceptar el diagnóstico y entonces es como que más difícil, ¿no? Y ahí pues también tenemos que ayudar a los padres para que ellos acepten esto, ¿no? Y puedan trabajar por sus niños. Gracias por la presentación, doctora. Siempre es bueno repasar todas las bases del TEA. Yo creo que hoy en día igual, si bien ha aumentado las cifras de incidencia del autismo, porque es 1 en 34, eso es un montón, yo también creo que hay un sobrediagnóstico y apoyo a lo que dice el doctor. Por el tema de la adicción de las pantallas, para comenzar, están mucho más expuestos a lo que es los celulares, las tablets, los televisores y todo, y por el ausentismo paternal, como también lo menciona el doctor. Ahora ya la mamá trabaja, el papá trabaja, salen y bueno, dejan a este niño en el cargo de las pantallas o conectado todo el tiempo y es algo que hay que hacer una distinción importante y hoy en día el tema de la adicción a las pantallas ya está incluido en el DSM-5. O sea que eso es algo que sí o sí hay que hacer un diagnóstico diferencial como médicos de esto. Gracias, doctora, por su presentación. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, muchas gracias. Doctorita Claudia, muchas gracias por haber podido venir desde La Paz aquí en nuestra ciudad y muchas gracias.
Muchas gracias. No te preocupes, gracias. Gracias, gracias, muchas gracias.